Muy buenas noches a todos y todas. Nuevamente estamos en esta sesión del programa de formación de defensores y defensoras de derechos humanos. En esta oportunidad estamos contando con dos expositoras bastante talentosas también, que tienen mucha experiencia en el desarrollo de la defensa de los derechos humanos en las redes o en el Internet también. Y ya siendo nuestra última sesión, agradecerles también por la paciencia, por este espacio de aprendizaje. Esperamos que haya sido de mucho conocimiento para todos, de compartir estas experiencias que tenemos no solo en Bolivia, sino a nivel regional. Y por ello vamos a empezar con Eva López, quien nos va a poder brindar información también en relación a todo lo que son las personas defensoras de derechos humanos en el entorno digital. Entonces, Eva, por favor, adelante. Gracias, qué gusto. Solo quería confirmar, porque entendía que con la agenda empezábamos con Enid y Con luego Enid. iba yo. Sí, disculpa. Fue un error de... Mil disculpas. Ningún problema. Nos vemos en un ratito. Eni, por favor, Ok. mil disculpas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Claudia, y gracias al equipo de Construir. Es para mí un gusto realmente estar con ustedes en este espacio, compartiendo un poquito más del trabajo que estamos haciendo sobre desinformación. Voy a compartirles pantalla, por favor, para que así podamos iniciar y ya podamos estar con todo. Creo que estoy con todo. Bueno. ¿Sí se ve? Tendría que estar viéndose. Sí se ve. Ok, perfecto, gracias. Gracias, querida Eva. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Enid Patricia López Camacho. Yo actualmente trabajo como fact-checker en jefe en Chequea Bolivia, a cargo del equipo de verificación, donde trabajamos principalmente el tema de la desinformación. Entonces, lo que ahora vamos a ver es precisamente el tema de la desinformación vinculado al activismo de derechos humanos. Por eso esta presentación se llama Activismo y Promoción de la Democracia y los Derechos Humanos en el Espacio Digital. El rol de las personas defensoras de derechos humanos en este escenario, frente al tema de la desinformación principalmente. Entonces, lo que he hecho para que podamos arrancar con esta ponencia es que podamos responder una pregunta muy rapidita. Pueden escanear, si ustedes desean, el código QR que tienen en pantalla, y si alguien no puede escanear, entonces voy a también mandarles, por favor, el enlace del Menti. En un ratito voy a sacarlo. Voy a mandarles el enlace del Menti al chat, para que así también puedan entrar en el chat. Voy a presentar y les comparto entonces en el chat también, acá, creo que acá. Acá. Les estoy compartiendo también en el chat el enlace de nuestro Menti para que puedan responder. Es una pregunta muy sencilla. ¿En algún momento ustedes han visto desinformación que vulnere los derechos humanos? Me gustaría que respondan. Es súper sencillo, solo tienen que poner sí, no, y vamos a compartir quizá un par de experiencias acá para que me comenten qué es lo que han visto. Entonces, vamos respondiendo. Pueden hacer, repito, pueden ir escaneando el código QR o pueden ir respondiendo en el chat al enlace que les he puesto en la conversación. Voy a pasar a ver las respuestas en el Menti. Ok. Ya están respondiendo. Tenemos como 6 respuestas, 7. Vamos respondiendo en el enlace o en el QR. Pueden entrar por el enlace. Solo tienen que hacerle clic al enlace y van a poder participar. No veo el enlace, dice. Ahora mismo lo vuelvo a compartir. Ahí está. Wilmer. Ok, vamos respondiendo. Gracias, Neisa. Sí, no hay nada. Ok, ya les ha compartido otra vez el enlace. Bien, ok, dice, ¿viste esa información que vulnera los derechos humanos? 13 personas dicen que sí, 14 dicen que sí, 2 dicen que no, 17, 18 dicen que sí.
como somos tantos, entonces me gustaría así muy breve escuchar a las personas que se puedan quizá animar a abrir el micrófono. No sé si tenemos la función habilitada para que nos comenten sobre qué es lo que han podido ver como desinformación que vulnera los derechos humanos. Me gustaría tener unas 3 participaciones que me cuenten un poquito la experiencia que han tenido. Ahí tengo en el chat. Y Álvaro nos levantaba la mano, ya está, ya puede hablar, y también el colectivo TLGB que nos pedía la palabra, tiene habilitado su micrófono. Cualquiera de los dos tal vez puede Perfecto, intervenir, por arranquemos favor. con Álvaro. Ajá, arranquemos con Álvaro y luego damos paso al colectivo. Álvaro, estás por ahí, te escuchamos. Quizá mientras Álvaro soluciona lo del micrófono, el colectivo puede igual abrirlo y comentarnos un poco más la experiencia que tuvo. Muy buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí, yo te escucho perfectamente. Soy Christopher Killer, presidente del colectivo TLGB del Departamento de La Paz. Dentro de nuestras poblaciones de hombres gays, bisexuales, mujeres lesbianas, bisexuales, mujeres trans, hombres trans, intersex, no binarias, pues se ha generado durante la pandemia una serie de desinformaciones, perdón, que han ido vulnerando y retrocediendo los avances que hemos ido logrando a través del tiempo. Recientemente, ya este año, digámoslo así, estamos notando de que el discurso antiguo de odio que se usaba se está volviendo a activar, ¿no? Dentro de las redes sociales especialmente. Cuando salen y dicen, no existen las mujeres trans, sino son hombres y no son mujeres, por ejemplo, ¿no? En otros casos, cuando se vulnera el derecho a la confidencialidad, cuando se publica, ¿no? El diagnóstico de las personas, indicando este compañero, esta persona vive con el VIH o tiene ITS, tengan cuidado. Otro discurso que también se ha ido presentando es replicando de alguna manera que el lenguaje inclusivo no tiene ninguna relevancia y que no debería usarse, ¿no? Haciendo un eco tal vez de países vecinos que están volviendo a tener esta serie de imágenes y de ideas, ¿no? Lamentablemente, estos discursos de desinformación genera el odio hacia nuestras poblaciones. Y eso se ve reflejado ya en ataques directos, ¿no? Dentro de las unidades educativas, por ejemplo, en los grupos que existen de estudiantes, de padres de familia, el tema de la bandera del orgullo, por ejemplo, que se ha confundido con el, ¿cómo se llama? Hay una danza en Santa Cruz que para el 24 de septiembre se colocó en la plaza 24 de septiembre en Santa Cruz y la gente empezó a gritar diciendo que esa era la bandera del orgullo gay, que Santa Cruz no es gay y demás cosas. Entonces pensamos que este renacer de la desinformación está generando el odio, retrocediendo en el avance de los derechos humanos que hemos ido logrando a través del tiempo. Muchísimas gracias, Christopher, por tu participación. Vamos a retomar justo lo que dices un poquito más adelante para hablar cómo incide el tema de la desinformación en los discursos de odio precisamente. Milton, no sé si está ahí para que levante la manito. Levanto la mano y podemos darle paso a que pueda participar. Sí. Ok. Ok, entonces, si no tenemos a Milton, no sé si alguien más tenemos, Neisa, podemos seguir si es que no hay nadie más que se anime a compartirnos un poquito de qué es lo que ha visto de desinformación vinculada al tema de los derechos humanos o que vulnera el tema de derechos humanos. Pedía la palabra Álvaro y César, tal vez César tiene habilitada ya la función. Jacqueline, también le estoy abriendo la posibilidad de abrir. Jacqueline, tal vez. Aprovecharé que me Hola, han dado el micrófono. Buenas tardes. Genial, ¿Cómo están? César, ¿cómo está? Buenas noches. Un Te gusto, escucho. igualmente. Bueno, este tema de derechos humanos es sumamente amplio, ¿no? Y como decía el compañero que me antecedía, obviamente él es una parte de todo.
como abogado yo generalmente veo esto como un todo, ¿no? El tema de los derechos humanos. Dentro del derecho no existen pues ciudadanos de primera ni de segunda. O sea, todos somos iguales ante la ley. Y obviamente el Estado es el principal transgresor de los derechos de muchos grupos, ¿no? Sociales en este país, generando de alguna manera confrontación, conflicto, falta de información, lo que hace que de alguna manera estemos preocupados en estas situaciones antes que en la realidad política y administrativa de un país. Yo trabajo específicamente con el tema de casos de violencia sexual, familiar, doméstica, etcétera, etcétera. Y obviamente sé que falta muchísima información en cuanto a los derechos que se aplican a estas personas. Mira, hace unos días, el día domingo justamente, tuve dos clientes que estaban en la FELC de aquí de La Paz, que todos conocen en la calle Sucre. No han seguido el debido proceso, no los han tratado correctamente. Los mismos funcionarios vulneran los derechos fundamentales que tienen las personas, ¿no? Y hay otro elemento, cuando se agarra a alguien, por ejemplo, no se le lee los derechos Miranda que internacionalmente se aplican en muchas policías. La policía boliviana tiene su procedimiento, pero no está normado. Entonces, creo que muchas instituciones que obviamente trabajan con sectores, y todos no me van a dejar mentir, la policía es la primera que vulnera los derechos fundamentales de una persona. Incluso a los que cometen delitos en flagrancia se los trata mejor que cualquier otro ciudadano. A lo que me voy es de que cuando una persona no tiene los elementos necesarios para poder hacer valer sus derechos, estas autoridades, mal llamadas autoridades porque son funcionarios públicos, abusan de su poder como es una especie de complementación o de reunión, digamos, de ciertas frustraciones que tienen y se ensañan contra aquella persona que no conoce de estos casos, ¿no? Y obviamente se van contra estas personas. Creo que las instituciones del Estado son una de las principales transgresoras de los derechos humanos y como sociedad tenemos que trabajar bastante en eso porque no nos olvidemos que ellos se deben a nosotros, perciben un sueldo que es del pueblo boliviano y creo que como instituciones, como activistas y como miembros de organizaciones que representan a los derechos humanos tenemos que trabajar mucho con estas instituciones a pesar de que se los capacita, se los orienta, se los guía, siguen Exacto. existiendo abusos en todo eso, ¿no? Gracias. Ujú. Muchísimas gracias, César. Y voy a dar paso a la última persona que ya tenía el micrófono Buenas, abierto. ¿Cómo estás? buenas Buenas noches. noches. Jacqueline, Bueno, ¿cómo está? Buenas noches, le escucho. buenas noches. A todos, muy buenas noches. A ver, la desinformación es terrible en las redes. Ya hemos pasado, creo que todos, dos situaciones muy grandes y que ha vulnerado realmente los derechos humanos a estar bien informados. Uno en 2019 acá en Bolivia. Con los conflictos políticos que hubo en esa época, que decían una cosa, otra cosa y al final confundían a las personas en sí, pero fue una etapa en la cual salían de todo información y las cuales no estaban, sean todas veraces, ¿no? Y, no, y bueno, cómo verificar la veracidad de lo que se publicaba. Después, en la pandemia, con lo de la vacuna, la vuelvo a decir, que los mitos que han empezado a decir, que el chuño y que demás, ya hemos escuchado, y vulneran también a la salud, a la información, a la verdadera información sobre la vacuna, que ha hecho que incluso terminemos ya de la pandemia, que ha ayudado mucho a todos con la vacuna, ¿no? Son dos situaciones que han vulnerado nuestros derechos al final. Después hay otras diferentes publicaciones que hace que uno tenga que de alguna forma tratar de verificar, por lo menos ver dónde puede saber que realmente es veraz la información que recibe. Entonces, hasta en salud, en situaciones políticas, hasta psicológicas, ha sido el 2019 que nos ha afectado en nuestros derechos, en nuestra salud, en diferentes situaciones, y eso ha vulnerado. Otras situaciones, como se dijo también, son los acosos por redes a menores de edad, que
eso también hay que verlo. Y son otras más situaciones de, que vulneran, ¿no? Del derecho de la integridad de una persona, ¿no? Esa sería mi percepción y mi opinión. Muchísimas gracias, Jacqueline. Bien, quería arrancar precisamente con esta actividad porque sé que muchos de ustedes se sienten identificados con el tema de la desinformación y que en algún momento ha vulnerado el tema de los derechos humanos. Entonces, vamos a ir tratando de dar ese enfoque a esta charla precisamente, viendo de qué manera nosotros podemos hacer frente a este tipo de situaciones, como mencionaba Jacqueline. ¿Qué hacemos? De alguna manera tenemos que aprender a verificar contenidos porque estamos conviviendo todo el tiempo en espacios digitales. Por ahí ustedes si han estado en alguna capacitación de Chequea, igual les voy a recordar qué vamos a entender por el tema de desinformación y qué tipos de desinformación existen para que ustedes también puedan identificar qué tipo de desinformación ha sido la que ha afectado en algún momento el ejercicio de sus derechos humanos. Primero, ¿qué es la desinformación? Nosotros comprendemos que los contenidos falsos son básicamente narrativas que distorsionan los hechos y son creados principalmente ¿para qué? Para influenciar en las percepciones de los ciudadanos y beneficiar los intereses de quienes las elaboran. Alguien mencionaba el tema de discurso de odio y decía que el tema de la desinformación es uno de los principales detonantes de discurso de odio hacia ciertos sectores de la población y evidentemente es así. Cuando se habla del hate speech o cuando se habla del discurso de odio y se ven cuáles son esas razones que han provocado escenarios o episodios de discurso de odio, uno de los elementos centrales que está vinculado con esto es precisamente el tema de la desinformación, ¿no? Espacios en los que se utilizan elementos de desinformación, ¿para qué? Para desencadenar episodios como la polarización o el discurso de odio, que es básicamente, el discurso de odio es básicamente el ataque que se puede dar de forma escrita, probablemente, en muchos casos pasa eso en espacios digitales, pero estos ataques que se dan en espacios digitales muchas veces se traspolan a nuestra vida real. Y entonces lo que veíamos como insultos se empiezan a materializar probablemente en situaciones de violencia en las calles, como mencionaba en uno de los ejemplos, por ejemplo, el caso de Santa Cruz, que mencionó alguien en uno de sus ejemplos, empieza a visibilizarse de esa manera. Y el discurso de odio está enfocado precisamente a afectar a ciertos sectores que son históricamente vulnerables. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido porque desde la perspectiva del tema de los derechos humanos, el discurso de odio puede ser fuerte en el aspecto o en el plano digital, pero cuando pasa a un plano más físico, es todavía mucho más complejo y más peligroso de hacer frente. Ahora, existen tres tipos de desinformación que nosotros identificamos. Uno es la información errónea, que es básicamente información falsa. Sin embargo, esta información falsa tiene alguna intención de provocar, no tiene intención de provocar perjuicio. Es decir, alguien por algún error ha compartido desinformación, que es lo que en algún caso nos ha debido pasar a alguno de nosotros cuando estábamos en el espectro digital, estábamos navegando y hemos compartido algún caso de desinformación sin ninguna intención de dañar a alguien, entonces hemos caído en información errónea. Sin embargo, también existe la desinformación, que es esto de lo que hablábamos hace un minuto, que en realidad es información falsa, pero que la persona que está compartiendo ese contenido está consciente de que es un contenido falso y que al compartirlo está generando un daño. Puede ser un daño hacia una institución, puede ser un daño hacia una persona, hacia un colectivo, hacia un grupo de personas, etc. Y finalmente está la mala información, que en realidad es cuando se utilizan contenidos verídicos en algunos aspectos, pero se los saca totalmente fuera de contexto para poder generar otro tipo de contenido o para generar otro tipo de concepción en la sociedad. Este tipo de contenidos suelen ser de los más peligrosos y estos son precisamente los que se utilizan para generar ataques en temas de discurso de odio en diferentes aspectos porque se utilizan elementos reales para poder atacar a las personas y el objetivo principal es causar daño, básicamente. ¿No? Entonces tenemos estos tres tipos de desinformación que tenemos que tenerlos bien identificados porque esos también nos van a ayudar a poder diferenciarlos un poco cuando nosotros estemos hablando sobre desinformación o estemos navegando en las redes sociales. Ahora, sí
vemos el tema de la desinformación y su efecto en los derechos humanos, es importante mencionar que en febrero de 2022 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ha expresado su preocupación sobre el tema de la desinformación y las plataformas digitales en las redes sociales. Inicialmente se creía que la desinformación afectaba a eventos aislados, principalmente políticos, ¿no? Y se creía que evidentemente si se desarrollaba en el espectro digital, afectaba principalmente a procesos políticos en su máxima expresión, como, no sé, procesos electorales, espacios de votación, de selección de autoridades, etcétera. Pero como mencionaba también Jacqueline en su intervención, después de lo que ha pasado con el tema de la pandemia e incluso antes que eso, se ha visto que se estaba degradando algo muy importante en la sociedad, que era el debate público. Y entonces, igual, no recuerdo el nombre de quien es abogado, que decía, a veces estamos concentrados en cosas que pueden ser probablemente muy superficiales, nos sacan de contexto como cortinas de humo para desconcentrarnos de lo que realmente es importante. Entonces, en muchos espacios se ha reflexionado sobre la desinformación y su rol en ese sentido, pero también se ha pensado un poco más en cómo el tema de la desinformación puede afectar desde un aspecto un poco más amplio, de una visión un poco más elevada, en la que está socavando el debate público y al mismo tiempo está afectando los derechos humanos. Entonces, te dice, normalmente en esta alerta que saca en 2022 la ONU después de lo que pasa precisamente en la pandemia y se ve que la desinformación no solamente afecta en el plano político, sino en el plano de la salud y en otros espacios más, advierte que también puede generar efectos en aspectos como, por ejemplo, el racismo, la xenofobia, los estereotipos negativos y la estigmatización que puede generar esto, que puede socavar los mensajes de la salud pública, que puede vulnerar los derechos de las personas a la privacidad, que puede incitar a todas las formas de violencia, que puede generar intolerancia, discriminación y hostilidad. Esta alerta es importante porque posteriormente se va a trabajar ya la desinformación desde una perspectiva precisamente de su efecto en los derechos humanos. Y entonces ya la desinformación no es un fenómeno aislado que esté afectando a aspectos específicos de nuestra vida cotidiana, sino es algo que en realidad nos está afectando en temas de fondo. Los derechos humanos son derechos fundamentales, derechos con los que nosotros contamos desde que nacemos. Y básicamente la desinformación está afectando en ese sentido. Como ustedes mencionaban, puede generar racismo en algunos casos y nosotros no sabemos cómo hacer frente a ese tipo de contenidos porque están circulando en las redes sociales. Muchas de las personas han pensado que una forma de hacer frente al tema de la desinformación es regularla, pero ahí tendríamos nosotros que plantearnos una interrogación real, que no la quiero abrir en este momento en el debate porque nos vamos a pasar mucho tiempo discutiendo sobre eso, pero es una de las soluciones que se ha planteado desde diferentes sectores sobre, entonces, normemos el tema de la desinformación. Sin embargo, hay muchas interrogantes que se pueden abrir en ese sentido. Ahora vamos a retomar ese tema de normar la desinformación precisamente con lo que dice la ONU sobre este tema, ¿no? Además, te dice que su efecto en los derechos humanos, te dice la desinformación sobre intervención en salud, como por ejemplo mencionaba Jacqueline, el tema de las vacunas, puede causar graves daños físicos y pérdidas de vida. Y eso es lo que se dieron cuenta con lo que ocurría durante la pandemia de 2020 en Bolivia y desde finales de 2019 a nivel mundial. Se veía como la gente seguía discursos que eran engañosos o discursos falsos, evitaba vacunarse. Se ha además cuestionado muchísimo el rol de instituciones vinculadas al área de salud, como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, los ministerios de salud, etcétera, e incluso las farmacéuticas que estaban trabajando en el tema de la producción de vacunas, y se han creado como una especie de teorías conspirativas que iban supuestamente a atacar a estas instituciones, pero en realidad lo que estaban haciendo era afectar a grupos, afectar a personas que tomaban decisiones probablemente equivocadas a partir de esta información que era errónea, que era desinformación que estaba disponible en espacios digitales. Además, advierte precisamente en este pronunciamiento la ONU de que la desinformación afecta evidentemente en procesos electorales, pero además, o sea, no afecta al proceso en sí, sino que te dice, ¿no? Va
atentar contra los derechos a elecciones libres, que sean elecciones limpias y que además nos sirvan para participar a nosotros como ciudadanos en las decisiones y en los asuntos públicos. Si nosotros estamos perdidos en un debate que está además sustentado con argumentos que pueden provenir de información que es falsa, no estamos en un debate real, no estamos discutiendo de lo que realmente está afectando a nuestro entorno, a nuestra coyuntura. En este momento tenemos tantos problemas desde la escasez de la gasolina, desde muchos aspectos, y ustedes se habrán dado cuenta que la atención principalmente en las redes sociales ha estado centrada en otros aspectos, ¿no? Y no estamos probablemente atendiendo temas de fondo que nos están afectando de manera directa, ya sea económicamente, ya sea a nivel judicial, etcétera, ¿no? También puede implicar lo que mencionaba nuestro colega Christopher, y él decía, implica el tema del discurso de odio. Entonces, va a generar discriminación, hostilidad y violencia, y eso es otro elemento que nos tiene que preocupar. Hemos visto cómo se justifica, ese creo que es el elemento central del tema de discurso de odio. Hemos visto cómo se justifica la violencia hacia el otro. Entonces, porque es esto, pues pueden ponerle cualquier palabra, porque es pobre, porque es indio, porque es esto, porque es el otro, es justificable ejercer violencia contra este sector o contra esta persona. Entonces, los contenidos falsos vienen a reforzar ese pensamiento. Y entonces, si tú tenías una sociedad radicalizada por cómo pensaba respecto a cierta situación, con el contenido falso que circula en las redes sociales, se empieza a reforzar ese pensamiento. Y es muy difícil hacer frente a este tipo de casos porque nosotros a veces no sentimos en el espectro digital que estos discursos de odio suelan incitarnos efectos directos. Es decir, en algún caso nos metemos y nos ponemos a discutir, pero digamos que no pasa de ese plano de discusión. Sin embargo, en muchos experimentos que se han hecho para poder reflexionar en realidad sobre los efectos del discurso de odio, se ha probado cómo sonaría, por ejemplo, una conversación, una discusión, incluso utilizando palabras soeces, cuando una persona está frente a la otra, ¿no? Y entonces puedes incluso poner a dos personas discutiendo, debatiendo sobre algún tema, pero cuando empiezan a insultarse, a gritarse, etcétera, el efecto es dimensionable. Entonces, eso creo que está haciendo que se reflexione cada vez más sobre el rol de la desinformación como incitadora de discurso de odio. Y finalmente, cuando la desinformación amenaza derechos humanos, que es lo que estábamos viendo, lo que te dice la ONU es que los estados tendrían que tomar medidas, tendrían que tomar decisiones adecuadas para poder hacer frente a este tipo de aspectos que estamos enumerando, este tipo de situaciones que estamos viviendo en nuestro entorno. Sin embargo, es importante tener en cuenta que desde el Estado hay dos, se ha visto dos elementos centrales, ¿no? Al mismo tiempo, dice, las propias respuestas de los estados a la desinformación deben evitar la violación de los derechos humanos, como la libertad de opinión, la libertad de expresión, como se ha reiterado en ocasiones en la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, los derechos humanos que las personas disfrutan cuando no están conectadas también deben ser protegidos en línea. Entonces, acá es importante tener en cuenta que por un lado se le exige al Estado que pueda garantizar que estos derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de opinión, el acceso a información de calidad, no sean vulnerados, ¿no? Entonces, tiene que tener políticas específicas para hacer frente a este fenómeno. Y nosotros estamos viendo que en este momento no existen acciones reales para poder hacer frente al tema de la desinformación. Y entonces ha tocado que colectivos, que instituciones que trabajan en el tema de los derechos humanos asuman un rol protagónico y que sean estas instituciones, colectivos ciudadanos, los que se formen en temas de desinformación, formen a otros en temas de desinformación y que estén conscientes de que esto puede generar efectos muy graves en aspectos fundamentales para vivir en una sociedad democrática, en teoría. Pero, repito, no es el Estado que está garantizando estos derechos o el gobierno o los gobiernos que estén garantizando estos derechos, sino más bien nosotros como ciudadanos asumiendo un rol más activo. Pero por otro lado, también se le advierte al Estado que
las empresas comerciales tienen también la responsabilidad de respetar los derechos humanos, tal como se establece en los principios rectores sobre empresas y los derechos humanos. Sin embargo, hemos visto que también en algunos casos, sobre todo en situaciones de estafa que han circulado con empresas grandes, no sé, como el caso Las Loritas, como el caso Banco Fácil, se ha hecho caso omiso a esta llamada de atención que había desde la ONU, porque se han contratado incluso creadores de contenido para poder profundizar estos casos de estafa o estos casos de vulneración de aspectos económicos de las personas, ¿no? Finalmente, es importante tener en cuenta que también desde la ONU, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos han reconocido que las respuestas a la difusión de desinformación deben cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos y promover y proteger y respetar el derecho a las personas a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir desinformaciones. Acá es importante mencionar que, primero, si bien el Estado tiene la obligación de garantizar estos derechos, de luchar contra la desinformación, advierte la ONU que no puede hacerlo vulnerando los mismos derechos que tendría que proteger. Esto voy a tratar de explicarlo mejor. Sí, y ahí viene el tema de la normativa que les decía. Si un Estado está enfocado en luchar contra la desinformación y lo que va a hacer, por ejemplo, es promover regulación de la desinformación, podría estar afectando a las libertades de expresión o a la libertad de expresión en sí. ¿Por qué? Porque te dicen, ¿no? Al intentar normar, va a conceptualizar desde la perspectiva favorable a su entorno, probablemente al gobierno de turno, qué es desinformación. Entonces la norma se va a convertir en un instrumento para poder acallar voces que pueden ser disidentes a una voz oficial que promueve el gobierno. Y esto es algo que no ocurriría solo en Bolivia, ocurre en este momento en otros países que ya han decidido normar el tema de la desinformación. Entonces, la ONU dice, no es que les dice, ustedes como Estado, como gobiernos, no tienen que normar la desinformación, sino lo que les advierte es que al normar estos aspectos no se pueden vulnerar derechos fundamentales, ¿no? Y les advierte que se tienen que cumplir con estos principios y parámetros para poder respetar el acceso a la información y la libertad de expresión principalmente. Algo que hemos visto que en los países en los que se ha intentado normar la desinformación no ha funcionado. Es por eso que diferentes iniciativas a nivel mundial trabajan más en temas de alfabetización, en generar espacios como este de encuentro entre probablemente personas que sean expertas en el área, que puedan trabajar más con grupos de ciudadanos en fortalecer estas habilidades cognitivas para identificar desinformación, para hacer frente a la desinformación y generar conciencia de su efecto en la sociedad. Ahora, ¿cuál es el rol que nosotros tenemos desde los derechos humanos para nosotros como activistas? ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer frente a este entorno? No les voy a enseñar cómo identificar un contenido falso porque probablemente ya lo han visto en diferentes espacios. Lo que sí creo que podemos nosotros trabajar y hacer hincapié desde nuestros colectivos probablemente y colectivas probablemente es primero trabajar en el tema de educación y sensibilización sobre el tema de la desinformación. Es importante que podamos promover la transparencia informativa, la cultura de la verificación, al alentar que las personas revisen sus fuentes, cuestionen la información que consumen y que comparten. Entonces, si nosotros desde nuestros colectivos y colectivas trabajamos en ese sentido, quizá podríamos estar aportando con un granito de arena a que la gente se esté educando y sensibilizando sobre el tema de la desinformación. Otro aspecto que nosotros podemos ir trabajando tiene que ver con la producción y promoción de narrativas alternativas. Yo lo voy a poner esto con un ejemplo súper sencillo. Ustedes han visto la campaña que se ha hecho de desinformación sobre el tema de la Ley 348 en las redes sociales a partir de las declaraciones del presidente de la Cámara de Senadores. Y hemos visto cómo diferentes colectivos y colectivas han ido trabajando en contenido alternativo para explicar que no, la ley no es así, está centrada en esto. Han tratado de trabajar con abogados, con expertos para poder dar un poco más de información sobre el tema y no quedarnos en la narrativa de desinformación que estaba en ese momento en las redes sociales. A mí particularmente ese ejemplo me ha llamado muchísimo la atención porque creo que como en ese tema
se puede hacer hincapié en muchos otros temas más que nos afectan de alguna manera. Yo les voy a contar muy cortito una experiencia interesante que hemos tenido con Chequea, justamente con este aspecto, porque algunos de ustedes mencionaba, a veces es el Estado, son los gobiernos los principales involucrados en generar estos escenarios de desinformación. Sin ir más lejos, alguien mencionó a la policía que no brinda información o que de alguna manera es la que desinforma también en algunos casos judiciales. Nosotros cuando estábamos trabajando con unos colectivos activistas de derechos humanos en la región de Montero, por ahí alguno está acá, en la región de Montero, hemos identificado este problema precisamente. Y ellos nos decían, nosotros trabajamos en el fortalecimiento y la promoción de los derechos humanos, pero tenemos una contranarrativa, ya sea en ciudadanos de a pie, en medios de comunicación, incluso en las redes sociales, de que se empieza a desinformar sobre nuestro rol y sobre qué son realmente los derechos humanos. Entonces, estos activistas lo que hicieron fue generar una campaña de call to action junto con Chequea Bolivia y una organización mexicana para trabajar en Montero específicamente una campaña que haga frente a estos contradiscursos o contranarrativas que ellas recibían y ellos recibían cuando iban a, no sé, hacer promoción de algún aspecto de derechos humanos, no sé, en la plaza, en las reuniones que ellos sostenían físicas, en colegios, etcétera. Y ha resultado ser una campaña muy interesante que además ha llamado muchísimo la atención de los medios de comunicación para poder promover y hacerle entender a la gente qué hacen ellas, ¿no? A qué se dedican. Este era un colectivo de mujeres que eran principalmente abogadas y que trabajaban con víctimas en diferentes casos en Montero. Y entonces ellas han podido dar a conocer el trabajo que hacían para promover y resguardar los derechos humanos y me parece una excelente iniciativa. Y como esas, creo que pueden haber diferentes iniciativas en otros aspectos para hacer frente al tema de la desinformación. Otro aspecto importante es que estemos atentos y atentas a lo que está ocurriendo en las redes sociales. El monitoreo de información en el espacio digital nos va a permitir a nosotros poder estar al tanto de lo que está circulando en el espectro digital y este mismo monitoreo nos va a poder servir para generar alertas, ¿no? Y decir, bueno, ahora se está afectando a este sector en específico con este tipo de narrativa falsa que está circulando en las redes sociales. Podemos trabajar en este sentido desde los colectivos y colectivas y podemos hacer este trabajo, no sé, coordinado con las instituciones de verificación o con otras instituciones que estén trabajando precisamente el tema de la desinformación. Y a eso precisamente se viene este otro principio que tiene que ver con la construcción de alianzas. Nosotros consideramos que las alianzas son fundamentales, son vitales para hacer frente al tema de la desinformación. Entonces, de nada sirve que podamos probablemente hacer algunas acciones aisladas porque nos van a restar fuerza y nosotros nos unimos, podemos generar plataformas, poder sumar medios de poder sumar iniciativas de verificación para poder trabajar en conjunto haciendo frente a alguna narrativa que esté circulando en las redes sociales e incluso para poder hacer una campaña sostenida y que no se convierta en solo, no sé, un espacio de conversación sobre este tema o un espacio cortito en el que se esté abordando el tema de la desinformación, sino más bien que se convierta en una constante dentro del trabajo de activismo, ¿no? Por otra parte está el tema del fomento a la transparencia y la rendición de cuentas. Es clave el rol de los colectivos y las colectivas. ¿Para qué? Para poder trabajar exigiendo la transparencia a los gobiernos principalmente, a instituciones, a otras plataformas digitales sobre el manejo de la información y la importancia que se tiene que tener en cuidado de terminología, de casos, de uso de nombres, de uso de imágenes para generar contenido informativo o contenido de información, o digo, contenido noticioso o contenido de información en diferentes espacios digitales. Entonces, creo que ese control que ustedes ejercen en diferentes aspectos, en diferentes espacios en los que en este momento trabajan, es clave para que nosotros podamos exigir o para que desde donde estamos podamos exigir a los gobiernos esta responsabilidad con la información.
Por otro lado, está el tema de la protección de las comunidades vulnerables frente a la desinformación, ¿no? Y si estamos viendo que algún sector específico está siendo afectado por el tema de la desinformación, creo que podríamos generar una unión, una alianza para poder trabajar con estos grupos vulnerables, ¿no? Te dicen, los activistas también desempeñan un papel crucial en la protección de comunidades vulnerables que a menudo son objeto de campañas de desinformación para manipular la percepción pública sobre sus derechos. Entonces, creemos que también es vital trabajar en este sentido. Yo les voy a comentar de 2 casos de éxito que me han parecido muy interesantes traerlos acá para esta conversación. La primera es la que se ha hecho, es una iniciativa de Paraguay. Esta iniciativa ha nacido con el SURTI. El SURTI es un medio de comunicación que trabaja en ese país. Diferentes áreas temáticas. Una de sus áreas temáticas es precisamente el tema de la desinformación, y lo que han hecho ellos para garantizar el trabajo de lucha contra la desinformación durante los procesos electorales que hubieron en ese país fue hacer como una minga contra la desinformación. Entonces, era una especie de encuentro colectivo en el que se trabajaba precisamente con agrupaciones ciudadanas de forma física y presencial para poder escucharlos un poco más, hacer una escucha colectiva sobre cuáles eran sus necesidades informativas, pero no solo cuáles eran sus necesidades informativas, sino qué los estaba afectando en términos de desinformación en sus entornos, en sus sociedades, en sus grupos sociales. Y a partir de esto, ellos generaban contenido informativo para poder hacer frente a estos contenidos de desinformación que circulaban como narrativas. Entonces, creemos que este tipo de trabajo coalicionado, que además trabaje de la mano con la ciudadanía, puede ser fundamentales para poder hacer frente a espacios que son a veces demasiado cruciales o muy críticos como espacios electorales, y que se podría tranquilamente adaptar esto a espacios, más bien a otro tipo de contextos. Es el colectivo, digo más bien el medio de comunicación El Surti, lo que comenta en una publicación que hace precisamente de este trabajo que hace de la minga contra la desinformación, por ejemplo, es que a partir de este trabajo que se hizo, se ha podido identificar bastantes ataques contra mujeres que eran candidatas, por ejemplo, y han logrado trabajar en un compendio específico para identificar de qué manera se atacaba a mujeres candidatas, y obviamente se estaba vulnerando su derecho al ejercicio en el plano político, ¿no? O sus derechos políticos. Entonces, creemos que este tipo de iniciativas son cruciales, y esta me gustó muchísimo para traerla como ejemplo acá a colación en esta conversación que estamos teniendo. Y por otro lado, hay un colectivo interesante a nivel mundial, una red mundial que se llama I Am Her, que tiene como 150,000 miembros en 14 diferentes países del mundo, que están promoviendo, defendiendo la libertad de expresión y la democracia. No, este espacio I Am Here, que es un espacio principalmente virtual, digital, además apoya poniendo a disposición contenido informativo y también contenido como recomendaciones para poder identificar el tema de la desinformación. También visualiza estos ataques que se están haciendo o colectivos que son objetivo de ataques de desinformación, y también está trabajando en contrarrestar el discurso de odio y la desinformación en línea. Ahora, es importante mencionar que temas, por ejemplo, como el discurso de odio en nuestro país están casi descuidados probablemente desde el sector público, y se está trabajando más desde la iniciativa privada, desde la iniciativa ciudadana, en hacer frente al tema del discurso de odio. De hecho, hay pocas investigaciones que reflejan cuáles son sus efectos en ciertos contextos específicos, ¿no? Creo que con esto voy a cerrar para dar pasito un poco más al tiempo que me queda. No sé si he podido avanzar dentro de los parámetros para escuchar sus preguntas, quizá comentarios. No sé cómo estamos de tiempo ahí. Buenas noches, muchas gracias. Estamos en un buen tiempo. Y también comentarles tal vez un poco de las percepciones que hemos ido recibiendo en el chat de la plataforma, en la que nos hacen la reflexión, ¿no?, sobre el tema de la desinformación y cómo, sobre todo en las instituciones policiales y militares,
existe mucha desinformación y las instituciones aún son bastante débiles en relación al manejo de la información que tienen. Y eso también es a nivel institucional a veces, y justo en estas jornadas de aprendizaje que hemos ido teniendo, mostramos la debilidad, ¿no?, del acceso a la información que a veces tenemos y que esa negativa de acceso a veces puede llevarnos a desinformación o diferencia Claudia, entre. Claudia, disculpa que te corte porque quiero contarles una experiencia interesante que hemos tenido justo en la última semana con el tema de la policía, ahora que sale a Claro. colación justo a partir de esta conversación. Por primera vez nos han buscado para poder trabajar con ellos en una charla sobre desinformación. Y me parece importante que ya, por lo menos como institución, la policía se esté dando cuenta de lo importante que es trabajar el tema de la desinformación. Entonces, sí, justamente hace unos días hemos estado con ellos en una conversación, precisamente un conversatorio que ha durado como 2 horas con diferentes instituciones policiales que se han reunido en la ciudad de La Paz para hablar específicamente sobre el tema de la desinformación, sus efectos y algo. Creo que es un pasito chiquito, obviamente, dentro de todo lo que está pasando, que se está dando, y yo realmente espero que les hayamos dejado con la curiosidad, por lo menos, de poder ahondar un poco más en este aspecto y en el tema de la desinformación específicamente. Solo quería contarles eso, Claudia. Gracias. Muchas gracias. Y creo que es importante, ¿no?, tener estas experiencias y compartir estos espacios, no solo con población, sino también con las instituciones públicas que hacen esta cuestión, es bastante necesario. No sé si existe alguna pregunta más o algún comentario más que los participantes tengan. De no ser así, podemos darle tal vez la palabra ya a Eva López para que podamos ir continuando con la exposición misma. Y así al finalizar tal vez ir también cerrando con algunas otras dudas o preguntas. Entonces, agradecemos mucho, Nid, durante la exposición y muchas gracias por el tiempo. Esperamos que nos puedas seguir acompañando para poder ir cerrando la sesión con algunas preguntas más si existieran algunas. Claro, claro que sí. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Eva, un gusto saludarte y retomando la exposición, darte tal vez la palabra para que podamos ir abordando también ese tema de la defensa de los derechos. Perfecto, claro que sí. Bueno, primero quiero confirmar que me escuchan bien. ¿Hay algún Sí. problema? Veo, solo le aviso a Anit que están dejando preguntas en el chat, que me imagino que luego voy a tener la oportunidad de contestar porque son muy propias de ustedes en el contexto de Bolivia y es ella quien puede retomar estas respuestas más apropiadamente. Pero si les parece, por cuestiones de tiempo, pues, empezamos también con la otra parte. Bueno, primero que nada, agradecerle también a Fundación Construir y a todas ustedes, pues el tiempo, la dedicación, la compañía para estar aquí. Estoy muy contenta de saludar a las 128 personas que están por aquí acompañándonos. Me quiero presentar primero. Mi nombre es Eva López. Yo vengo este día en representación de Vita Activa y quiero empezar pues, explicando por ahí, porque obviamente ustedes cuando entiendan qué es Vita Activa, pues comprenderán con más facilidad cuál es el enfoque que quiero proponerles en esta sesión. No voy a usar diapositivas, es una conversación, pero al final voy a compartirles algunos materiales adicionales que creo que pueden ser de mucho interés o de mucha utilidad para quien quiera profundizar en el tema. Pues lo primero es decirles que Vita Activa es una línea de primeros auxilios emocionales que acompaña a mujeres, periodistas, defensoras de los derechos humanos, personas LGBTIQA+, que enfrentan violencia de género en línea, estrés, ansiedad, síndrome de la impostora y otras, ¿verdad? Que vienen muchas veces de cómo es el clima informativo que hay a través de redes sociales. No es exclusivo esto lo que hacemos, o no solo esto que les menciono, pero principalmente tiene que ver. ¿Y por qué voy a partir de ello? ¿Por qué parto de este enfoque? Bueno, porque eso también define por qué es importante no solo verlo directamente en cómo la ley se aplica o no, o en el contexto local, quiero ayudarles a expandir un poco la visión a un contexto un poco más global y desde una mirada también de los cuidados comunitarios. ¿Por qué es esto importante? Porque la realidad es que el Internet se vuelve una extensión, ya no es un accesorio,
sino que se vuelve una extensión de nosotros. Yo hago una pregunta retórica para que ustedes la evalúen en casita o en donde estén acompañándonos en la oficina, de, por ejemplo, cuánto tiempo pasan sin su teléfono cerca, o quién tiene más de un dispositivo móvil, ¿verdad? Quién tiene un reloj inteligente, quién tiene una tableta, quién tiene una computadora, quién tiene un teléfono. Todo esto para llegar a comprobar que la realidad es que Internet, la tecnología, se vuelve una parte orgánica de nosotros. Ya no somos sin la tecnología. Y eso hace que también los canales y el tema de la desinformación, con las definiciones que les ofreció Enid, tengan un impacto totalmente diferenciado para nosotras, para todas, todos y todos. Y entonces, todo lo que les hable el día de hoy va a tener una perspectiva también desde el cuidado. Es decir, también cómo nos manejamos nosotros con cuidado y tratando de hacer una lucha de los derechos humanos sostenible, sin exponernos del todo a la desinformación plenamente, o rompiendo el paradigma de que tenemos que estar plenamente informadas o informadas todo el tiempo para poder combatir la desinformación. Muy bien. Pues a mí me habían hecho las mismas 3 preguntas que a mí, que es qué es la desinformación y cómo afecta a los derechos humanos y la democracia. Y ya les explico una parte de eso, cuál es el rol de las personas y de los demás actores en la lucha contra la desinformación y qué buenas prácticas hay en la región. Y ese es el orden que yo voy a seguir. Lo primero es retomar cuál es el objetivo esencial o sustancial de la desinformación. Tenía decir una diferenciación, que era que en algunos casos el objetivo es dañar, en otros no es necesariamente dañar, en algunos se sabe que la información falsa, en otras no se está tan segura. Em, hay una variedad muy, muy grande, ¿verdad?, de cómo se puede clasificar la desinformación. Pero yo quería explicar en sí cuál es el efecto, más allá de lo teórico, cuál es el efecto sustancial que trae la desinformación. La desinformación habla de excluir, atemorizar y de persuadir. Esa es una primer componente. ¿Por qué? La de información como tal no tiene ninguna utilidad si no se utiliza para tomar decisiones, ¿o no? De lo contrario, es algo que podemos escuchar, es algo que puede ser irrelevante. Ya vamos a ver que no es lo mismo, no todo es irrelevante para las mismas personas, ni todo es importante para las mismas personas, pero un hecho indiscutible es que el objetivo es excluir, atemorizar y persuadir a las personas a cambiar un punto de vista que podían tener o la apertura sobre cierto punto de vista hacia otro extremo. Ahí es que entran algunos de los ejemplos que ustedes mencionaron, el discurso de odio, entrarán ahí personas que tienen la concepción antivacunas, puede también incluirse aquí dentro de esto personas que creen que un país en xenofobia, ¿verdad? Un país en particular, de ahí vino el COVID, vino la pandemia, tierraplanistas. Ok, de ahí vienen como muchos de esos conceptos que vienen a desinformar o a repercutir en distorsionar el ecosistema de la información. Les pido que tengan muy en mente la palabra o la frase ecosistema de información, porque la realidad es que eso también nos va a ayudar a saber por dónde podemos ir abordando este tema. Cualquier pregunta, cualquier comentario que vayan teniendo, pueden levantar su mano, pueden irlo dejando en el chat. Yo aquí lo tengo abierto y lo voy leyendo en el momento. Bueno, entonces, sobre ese tema, vienen a distorsionar, como a generar ruido en el canal, en el ecosistema de información. Y entonces, el objetivo es que las personas, primero, el objetivo es que cuando hay temas de violencia de género o discursos de odio, lleve a las personas que pertenecen, por ejemplo, a la población LGBTIQA+, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a autoexcluirse de los espacios públicos. ¿Por qué hablo de espacio público? Porque la realidad es que el Internet llega a ser concebido actualmente por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un espacio cívico, es decir, un espacio donde se ejercen derechos humanos, donde se intercambia, donde se percibe, se conversa. Y esto tuvo más poder a raíz de la pandemia. La mayoría de la conversación pública, como ya no la podemos tener en la plaza pública, mediante la protesta, mediante el apersonarnos a una institución, lo hacíamos a través de Internet. Entonces, Internet tiene como ahora una categoría que es la de espacio cívico virtual. Es decir, que ya no solo es nuevamente un accesorio, ni es algo de entes privados, sino que debería tener una categoría un poco más pública y, por tanto, comportarse bajo las mismas normas de derechos humanos que existen en el espacio análogo, que es donde lo conocemos habitualmente. Entonces, teniendo esto en cuenta,
El objetivo siempre de cualquier actitud violenta, y eso incluye la desinformación, será primero que ciertas poblaciones se autoexcluyan o terminen siendo sacadas del espacio. Es decir, ante el grado de información, no me considero capaz de soportarlo, recibo mucha violencia y me excluyo, generando una falsa apariencia de una caja de resonancia, donde entonces parece que ay, todas tenemos la misma opinión de todo y todos parece que estamos de acuerdo. Tania escribe, a mí me pasa eso de la autoexclusión por temor al hater. ¿Qué puedo hacer ante eso? Ya vamos a llegar a eso, Tania, justamente por el tema del cuidado. Y por eso lo quería traer a colación. A veces cuando tenemos este tipo de conversaciones las hacemos, no digo que es el caso de ahora, sino que de la experiencia que he tenido antes, muy robóticas, como que se trata de no, de enfrentar, y se nos olvida que estamos hablando de seres humanos que están experimentando la desinformación en carne y hueso y que los efectos que sentimos son tan reales como cualquier violencia que alguien ejerciera en la calle. Entonces, no podemos dejar de pensar en desinformación sin cuestionarnos nuestras prácticas del cuidado. También, como vimos, era atemorizar. A veces es la persona, no quiero que haga nada, pero quiero que esté alerta, pendiente. Y la última es que quiero persuadirla que cambie su opinión favorable a mí. Entonces, si yo antes no era xenófoba, por ejemplo, no tenía un criterio malo respecto de las personas migrantes, con una narrativa de este tipo, yo hago que la persona, aunque no esté de acuerdo o no sea en esencia xenófoba, sí que cambie su opinión a apoyar mis decisiones tomadas bajo este criterio. Eso es también una consecuencia de la desinformación. Y al final se trata de justificar el posicionamiento de narrativas. Yo necesito, para justificar una toma de decisión, establecer ciertas condiciones, contextos, qué es lo que está pasando alrededor, para decir, y por eso llego aquí. Entonces, al final, la desinformación no es un fin en sí mismo. La desinformación es una herramienta para el posicionamiento de narrativas, narrativas tradicionalmente violentas y tradicionalmente de antiderechos. Muy pocas veces pro derechos humanos. Ok. Ahora, quiero que, aprovechando el comentario que hacía Tania, quiero que se piensen ustedes para que veamos también cuál es el efecto real de la desinformación y no solo es a nivel de ecosistema ni demás, ¿verdad? Bueno, muy bien. Oscar también menciona un caso del efecto que tuvieron. Las compañeras y los compañeros que están mencionando, pudieran encender su micrófono o levantar la manita y contarme cómo se sintió. Si ustedes se remontaran a ese hecho, al tema de la autoexclusión, al tema de la forma en que les llamaron a sus hijos, que trataron a su familia, ¿cómo se sintió eso en su cuerpo cuando lo enfrentaron? O si no lo han enfrentado, la sola posibilidad de enfrentarlo, ¿qué sensación corporal les despierta? ¿Nos pudieran compartir Tania y Oscar? Ya tienen la opción de abrir su micrófono. Adelante. Ay, hola Neisa, hola compañeros, compañeras. Mireli, a mí me pasa esto que yo soy activista y soy declarada feminista y abortera y otros, pero en el espacio frente a frente yo puedo hablar y exponer mis ideas y pues manifestarme, pero me pasa que en el espacio, en las redes sociales me cuesta. Me Mm, cuesta más por un temor personal, sino porque esto afecte a mi familia, ¿no? Porque como que yo tal vez hasta lo soporto, lo que puedan decir, porque vos sabes del activismo, te tildan de todo, te buscan de todo, pero lo que sí temo es que esto me le pase a mi familia, porque además veo la experiencia de otras compañeras, compañeros y compañeres que les pasa eso, ¿no? Que estás de frente y como que me da temor y sí siento que hay una violencia que se ejerce sobre mí, pero no sé a quién, al sistema, culparle al sistema, tal vez, no lo sé. Algo así medio extraño me sucede. Gracias, Eli, por compartirnos esto. gracias, Tania, muy amable. Gracias por tu testimonio. Oscar, ¿qué nos cuenta Hola, usted? hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Del año 2014 al 2019, trabajé como consultor independiente para el órgano electoral, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Yo vi varios procesos electorales, mi área estaba enfocada en monitoreo, revisaba todo lo que era informaciones, noticias, todo para orientar a los vocales. Ya el 2019, mucho antes de las elecciones de octubre, estamos hablando en las primarias, ya se hablaba de un fraude. ¿Sí? Entonces, yo pasaba la información y sale que en el colegio de mi hija, por respeto al colegio no daré el nombre,
me conocían y sabían que yo trabajaba en el Tribunal Electoral. Ya a partir de julio, agosto, cuando ya estaban cerca las elecciones, a mi hija la trataban de fraude. Ahí viene la niña fraude, allá viene la niña fraude, aquí es la fraude. Y yo le explicaba a mi hija que no hay tal, no es tal, no es tal, ¿no? Inclusive se podía demostrar que el sistema electoral era completamente controlado. Pero terminó afectando psicológicamente a mi hija, también a mí, y decidimos hacer un cambio el último trimestre escolar, llevarla a otro colegio, porque ya no quería ni siquiera asistir a clases, ¿no? Mi hija. Y en mi caso me afectó después con algunos vecinos, ¿no? Porque también me tildaban a mí de que había cometido el fraude, ¿no? Y era por una desinformación masiva que se ha soltado tanto eh, de los dos frentes, ¿no es cierto? Y la gente se cesaba a lo que decía su grupo, ¿no? Eso es lo que yo he pasado y cada vez que me acuerdo, bueno, ahora me río, pero esos días me dedicaba a llorar y trataba de explicarle a mi hija que no, que es una desinformación que está generando y bueno, esa es mi experiencia. Y es por eso que a pesar de que he dejado de trabajar ya desde el 2019 en el Tribunal Electoral, siempre me dedico a tratar por las redes sociales de explicar qué es lo que pasa y tratar de defender la mayoría de los derechos posibles, ¿no? Y eso también me trae consecuencias laborales. Estoy cerrado en varios sectores, todo por mi posición de defensa, se podría decir. Esa es mi experiencia. Gracias, gracias Oscar por compartir también eso. Eh, Compañeras y compañeros, eso es una forma de ver de que la desinformación no es un hecho aislado, ni es un hecho objetivo, técnico, tecnificado, es un hecho que trata de generar una consecuencia sobre personas reales de carne y hueso, que la pasamos muy mal cuando hay desinformación. Nuevamente, esto es humanizar la problemática, ¿verdad? Se trata justamente de eso. Claro, al distorsionar o al socavar la voluntad, el bienestar de las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos, como es el caso de ustedes, y no solo de ustedes, de sus familias, vamos a ver por qué este es un componente muy particular de las violencias digitales, también lo podemos ver en cómo esto busca persuadir a las personas o privarlas de otros derechos. La desinformación no solo es persuadir para que crean como yo, sino privarlas del acceso a sus propios derechos. Por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, la compañera ya hablaba pues del aborto, este es uno de los temas, también discursos de odio, el derecho mismo a la información, el derecho humano a estar informado, que es parte o uno de los visajes del derecho a la libertad de expresión, se ve corrompido cuando estamos en una situación de desinformación, porque nuevamente distorsiona el ecosistema, un ecosistema del que somos parte ustedes y yo. Entonces, ¿cuál es el componente diferenciador? Una pregunta clave. ¿Es la desinformación algo súper nuevo? ¿Es la novedad del siglo? No. La desinformación siempre ha existido. Pero ¿por qué era importante hablar o empezar hablando de Internet y sus características? Porque Internet le da el componente de viralidad. Entonces, tal vez la situación o el temor de Tania no fuera tan grande si ella no viera o no se percatara, como muchas nos percatamos, de cómo tratan o cómo la desinformación ataca directamente a muchas compañeras todos los días a través de redes sociales en campañas de desprestigio. Y en el caso de Oscar, tal vez los amigos del colegio de su hija, de su familia, de las vecinas, los vecinos, no se hubieran percatado a tal nivel si no hubiera una narrativa posicionada desde la viralidad. Por eso es que esto llega a sus familias. No es porque antes no llegara, por supuesto que sí, pero la rapidez con la que se mueve esto no la podemos controlar. Y vamos a aprender más adelante, muy en corto, cómo gestionamos esto, ¿verdad? No significa que estamos perdidas o perdidos, sino que vamos a partir de una realidad y es que no podemos controlar el componente de viralidad. Ahora bien, yo les hago una pregunta aquí. A mí me habían hecho la pregunta de que cuál es el rol de los actores ante la desinformación, ¿no? O de nosotros ante la desinformación. Yo les voy a hacer una acotación. ¿Cuál es el rol realista que podemos tener ante la desinformación? ¿Por qué empiezo con esta palabra o con esta acotación de realista? Tomando en cuenta lo que acabamos de hablar del componente de viralidad, de la variedad,
de la forma en que llegan nuestras vidas personales, una pregunta básica es preguntarse si podemos eliminar por completo la desinformación. Y la respuesta es no. Y la respuesta también es no deberíamos. La desinformación como tal, recordemos que hay una componente en que las personas no comprenden, no saben y tienen una opinión propia. ¿Puede ser desinformada? Sí, pero aquí entramos con un derecho que yo ya les mencioné y es el derecho a la libertad de expresión. La gente tiene derecho a expresarse libremente, incluso si su opinión es cerrada. Ojo, esto no aplica para discursos de odio, no aplica para expresiones de violencia. Aquí estamos hablando de alguien que tiene una idea equivocada y la expresa, es desinformación y hay una parte de la comunidad que la cree, pero no es necesariamente violenta, es una opinión equivocada. Si nosotros nos pusiéramos con la vara de decir que vamos a eliminar toda la desinformación, correríamos el riesgo de caer en un tema de censura, ¿ya? Donde no va a estar visible o no se va a escuchar una opinión que no sea la que a mí me gusta. Ana María dice, como periodista y comunicadora independiente, la sociedad se está mal acostumbrando a la desinformación y a lo tergiversario porque nos gusta el amarillismo, un tema para mucho debate. Y eso es distinto. Vamos a ver el uso de eso. ¿Cuál es la relación, el impacto de la especulación y su relación con la desinformación? La especulación, hay que tener claro, Leila, que viene muy dada también por las condiciones. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del establecimiento de narrativas? La desinformación por sí solita no tiene uso, mientras yo no trate de justificar una idea mayor colectiva. Entonces, ¿cuál es el impacto de la especulación? Si yo subo la especulación, por ejemplo, de que ya viene la próxima pandemia, lo cual no es falso, pero de que de aquí nos vamos a morir todos, si yo genero un ambiente, y vinculándolo con lo que dice Ana María, relacionado al amarillismo, que busca generar un morbo, que busca generar una alteración en las personas, cualquier herramienta que yo use de desinformación va a tener un impacto mucho más grande, porque la gente ya está en un estado de colapso. Entonces, también eso es clave. La desinformación no va a pegar de la misma manera en todos los momentos. Habrá momentos donde va a tener un impacto descomunal, algo que se pudo haber dicho en otra época y no hubiera causado nada. Teniendo en claro eso, entonces, ¿por qué no podemos hablar de eliminar la desinformación por completo? Uno, libertad de expresión. Dos, por la viralidad. ¿Quién de ustedes tiene la capacidad de anteponerse a la viralidad de una plataforma, del Internet mismo? Nadie. Nadie, ningún medio tiene la capacidad, ninguna organización de combatir la viralidad. Siguiente, por el tiempo de las organizaciones y las personas. Y aquí vamos con los temas de cuidado. ¿Qué pasa si ustedes dicen, no, bueno, pero yo voy a estar contestando y desmintiendo toda la información posible? No van a vivir y necesitan vivir. Y el descanso, el cuido, el también pausar es parte de la resistencia. En un sistema que nos hace sentir que para que nuestra lucha sea válido, tenemos que estar hiperconectadas, hiperconectados todo el tiempo, respondiendo a la desinformación. Entonces, no tienen suficiente tiempo. Siguiente, ¿qué pasa cuando es desinformación que viene de un órgano del Estado? Yo no sé ustedes, pero en el caso de El Salvador, algo que ocurre mucho es que el ente mayor de desinformación tiene un recurso completísimo, un troll center, un net center dedicado a esparcir la narrativa que quiere mantener. ¿Qué organización de la sociedad civil tiene ese nivel de recursos? ¿Qué activista independiente tiene ese nivel de recursos? ¿Qué colectiva feminista tiene ese nivel de recursos? Nadie. Entonces, tratar de correr para responder al mismo ritmo que un grupo de personas dedicadas casi que de forma exclusiva 24/7 a algo, difícilmente lo vamos a poder combatir. Y algo muy importante es que no es una responsabilidad única. Cuando hablamos de un ecosistema de la información, hablamos de todas y todos los actores involucrados dentro del flujo de la información. Y hasta ahorita hemos hablado de funcionarios públicos, de nosotras mismas como organizaciones de la sociedad civil, activistas, defensoras, pero hay unos actores sumamente importantes que entran en juego y que es interesante el análisis de cuál es su rol, y son las plataformas sociales. Las plataformas de redes sociales, aunque son actores privados y en la práctica tradicional los actores privados casi que, exceptuando el tema de derechos laborales, no son sujetos de cuestionamiento ante temas de derechos humanos, a raíz del Internet, y uno de los recursos que les voy a compartir viene por esa línea o esa tendencia, es cuestionarnos cuál es el rol
de los privados en un entorno considerado como un espacio cívico. ¿Cuál es su rol a la hora de regular contenidos? ¿Cuál es su rol a la hora de determinar si algo es desinformación o no, promover o no el contenido? Entonces, no estamos hablando de una responsabilidad única al momento de hablar de combatir la desinformación, sino de todo un andamiaje que requiere atención y medidas en algunos casos legales, en otras sociales, en otras técnicas, y no podemos abarcarlas todas. La desinformación, compañeras y compañeros, es la punta del iceberg. Es solo una pequeña parte de toda la gran problemática que hay. Y quiero dejarles aquí algunos pensamientos también sobre herramientas tecnológicas que se usan y que muchas veces no conocemos. La desinformación tiene éxito porque quien la dice, no solo por lo que se dice, sino por quien la dice. Y que quien lo dice es considerada una persona importante o un perfil relevante dentro del ecosistema de información. ¿Quiénes son los perfiles relevantes a la hora de dar información? Hombres, particularmente, heteronormados, cisgénero, blancos. ¿Por qué digo esto o hago esta referencia? Hay dos herramientas que se usan desde las plataformas sociales, y por eso quería traerlas a colación, que si bien no son en sí mismas desinformación, por supuesto que potencian y marcan por qué la desinformación llega a donde llega. Una de ellas es el downranking. ¿Me pudiera levantar la mano si alguien ya ha escuchado el término downranking? Voy a partir entonces de que no. Si nadie levanta la mano, es un no. Okay. El downranking es lo que hace que cuando ustedes estén, por ejemplo, en una plataforma social publicando, escoge la inteligencia artificial, escoge el algoritmo si su opinión es relevante o no. Y eso pasa de forma automática. Entonces ustedes ponen un tweet, ponen un post en Facebook y dicen, ay, ¿por qué mi organización no alcanza tantos likes? ¿Por qué mi perfil no alcanza tantos likes? Ese tweet, ese comentario. Por el downranking. El downranking dice, está programado, como obviamente, como les decía, por inteligencia artificial. ¿Cuál es la opinión importante? Y obviamente, el contenido que tiene mayor alcance es el que es brindado por hombres, heteronormados, cisgénero, blancos. Y entonces vamos poniendo las demás intersecciones. Por ejemplo, Tania mencionaba que ella se autodenomina como feminista. Una mujer, voy a hablar, yo soy de Salvador, Centroamérica, ustedes son de Bolivia, Suramérica, pero ustedes saben que pues físicamente la mayoría de nosotros comparte características como un tono de piel más oscuro, en algunos casos presencia afro. En los tonos oscuros de piel bajan el contenido, el alcance del contenido, y no hay nada que puedan hacer para hacer eso, para evitarlo. Si son una mujer, también baja el contenido, el alcance del contenido. Si son una persona indígena, baja el alcance del contenido. Si aparte son una persona con discapacidad, baja el contenido. Y así, y así, y así, y así. Y eso es un sistema dado. Por eso estamos hablando de algo sistémico. Tania, cuando tú decías, no sé a quién culpar, al sistema. Porque el sistema nos ha dicho qué voces hay que privilegiar. Y por tanto, cuando son personas seleccionadas, fíjense ustedes quiénes son las que empiezan, no todos, obviamente, no todos los hombres esparcen desinformación, ni son los únicos, pero piensen en qué perfiles, mírenlo con un ojo crítico, qué diferentes perfiles relevantes son los que esparcen desinformación. Claro, hay troles, hay bots, cuentas fantasma, que les pueden dar seguimiento y retweets y comparten, pero no son los generadores de la desinformación. La desinformación viene de ciertas cúpulas de poder que se ven de cierta manera también, lo que les da una posición de venta. Entonces, ¿qué es lo importante de sacar de esto? Que en medidas como esta, es obvio que hay un rol distinto de los actores. Y es también en esta medida que en temas de moderación de contenidos, en temas de inteligencia artificial y tecnología, cuando pensemos en abordar desinformación, deberíamos tener en cuenta indiscutiblemente el rol de las plataformas sociales. Ahora, para ir cerrando ya, ¿cuáles son algunas buenas prácticas? Miren, la mayoría de la gente se centra en ir a hacer un gran trabajo en el tema de fact-checking, pero la mayoría de gente se centra solo en el fact-checking. Enid podrá luego corroborarnos de que la realidad es que el fact-checking no es fácil de hacer, no es la opción más rápida ni más amigable, y que a veces eso requiere como mucha investigación para una noticia que se tiene que desvirtuar, una información que se tiene que desvirtuar, mientras que se siguen produciendo cantidad de información, de desinformación en una velocidad que es imposible alcanzar.
¿Significa esto que no hay que hacer fact-checking? No, sí hay que hacerlo. Pero este solo es una medida. Entonces yo les traigo dos propuestas de medidas. Medidas que bajen, como no vamos a eliminar desinformación, medidas que bajen el volumen y alcance de la desinformación y que potencien, esa es la mirada nueva, que potencien el alcance de otro tipo de narrativas que sí son verídicas y que sí son positivas. En las primeras dos, medidas que bajen el volumen de la desinformación o de su alcance. El fact-checking. ¿Cómo es hacer el fact-checking? Verificando mediante el acceso a la información pública o no, y mediante otros mecanismos, como dice Enid, seguramente ustedes ya han tenido, disculpen el sonido, algún grado de acercamiento con verificar una noticia. Esa es una medida para bajarle el volumen. Es decir, al desmentir, yo vengo y le bajo el peso a la desinformación y aparte lo publico. Hay otra que es un poquito cuestionable, pero que me parece interesante y la aprendí en un curso del DFR Lab sobre Sherlocks digitales, se llamaba. Esta medida se aplicó mucho tiempo en Rusia, de hecho, para combatir la desinformación y se llama el señalar y avergonzar. Entonces, yo aparte de ser fact-checking, vengo y señalo en forma de burla, en forma de un señalamiento público a la persona que sacó, me voy otra vez, fíjense, la desinformación, aunque habla de información general, termina atacando a una persona. Yo aquí devuelvo el proceso. Vengo y me vuelvo a centrar en la persona que sacó la desinformación y la señalo como una desinformadora. Y muestro evidencias reiteradas de cómo esa persona ha ido desinformando y desinformando y desinformando en reiteradas ocasiones. Señalar y avergonzar, como nos metemos con la percepción que se tiene de una persona, ayuda, o en algunos casos, en el caso de Rusia, fue una herramienta clave para hacer que los actores se hicieran para atrás a la hora de estar desinformando. Porque ya no se estaba hablando de la información en general, sino de una persona que daba mucha desinformación. Y otra es abogar por la regulación, no regulación tal cual, sino para conocer o tener más transparencia en las plataformas sociales. Es decir, ¿qué están haciendo las plataformas sociales o cuáles son las políticas más nuevas en moderación de contenido? ¿Cómo incluyen o no a seres humanos de carne y hueso en sus procesos de evaluación? Hago un caso, por ejemplo, para Meta, el grupo Meta, que es Facebook, Instagram y WhatsApp ahora, tienen algo que se llama Oversight Board o un board de consultores, que cuando hay casos donde alguien dice, no, me han censurado o esta información es falsa, la evalúa y da una recomendación a Facebook, a Meta, de cómo abordarlo. Ok, ¿qué otras experiencias hay de eso? ¿Cuál es el nivel de seguimiento que se le da a las recomendaciones que hacen expertos en derechos humanos? ¿Verdad? Justamente. Entonces, es interesante también no solo quedarnos en qué hago yo ahorita, sino en cómo nos volvemos partícipes de las plataformas sociales. Y hago aquí un llamado a que también tratemos de involucrar a los jóvenes que estudian materias de tecnología o carreras de tecnología. Aquí probablemente estemos mayormente abogados, abogadas, periodistas, activistas, pero ¿y la gente que hace tecnología? ¿Por qué no está involucrada en un tema tan importante como la defensa de los derechos humanos? ¿O cómo les podemos ayudar a caer en cuenta de que su trabajo está bañado por los derechos humanos, de que la Internet y la tecnología no se pueden desprender del análisis de derechos humanos? Esos son para bajar el volumen de la desinformación. Si yo quiero subir el volumen de la información positiva, real, verídica, constructiva, dos cosas. Uno, baso mi vida o cito a la hora de hablar fuentes confiables. ¿Cuáles son los periódicos, los medios, los tuiteros, los influenciadores confiables de su comunidad? Cuando ustedes citan un contenido, cuando ustedes quieren dar una opinión, citan también a alguien más que les parece que tiene una opinión razonable, que puede ser también una fuente de información confiable. Nos centramos tanto en bajarle el pulso a la desinformación que a veces cometemos el error de citar el tweet y le damos con eso más alcance o en la publicación y no. ¿Cómo podemos promover al contrario los contenidos diversos? Los contenidos de la compañera que es indígena, los contenidos del compañero que es una persona con discapacidad y que entonces, aparte, no solo por ese hecho, pero como les hablaba, como no son contenidos que tradicionalmente lleguen, como yo mismo varío mi pool de contenidos, mi elección de contenidos de personas a las que cito y creo yo una opción de un ecosistema alternativo con información confiable. Esa es una manera de subirle las buenas noticias. Buenas noticias, no buenas, llamémosle, porque a veces vamos a hablar de cosas malas, pero que tengan sustento,
que tengan jugo, carnita. Y luego está también el hablar de narrativas nuevas, positivas. Algo que pasa muy común, y con esto voy cerrando la idea, es que nos dedicamos tanto tiempo a cerrar o a probar la mentira de la desinformación, que casi que respondemos a la agenda de los gobiernos, de los estados, a cómo nos quieren llevar. Cuando quieren hablar de derecho a la salud, hablamos de derecho a la salud. Cuando quieren hablar de seguridad social, hablamos de seguridad social. Cuando quieren hablar de corrupción, hablamos de corrupción. Pero no posicionamos nuestra propia agenda. Hay recursos diversos que también voy a compartir por aquí, que ustedes pueden ver y buscar para posicionar una nueva narrativa. Ok, sí, puedo hacer fact-checking, ocupo y te señalo de que esto es falso, pero sigo posicionando la narrativa correcta. La gente no va a recordar que ustedes dijeron, no es cierto que, va a recordar la frase después de eso. Entonces ustedes tienen que empezar a posicionar, tenemos que empezar todas a posicionar narrativas que sí son ciertas, que sí son verídicas. Sí, Luisa, justamente la alerta machitrol es un ejemplo del shaming, ¿verdad? Del avergonzar. Justo, y eso es lo que se tiene que hacer. Esos son mecanismos para potenciar narrativas positivas. Y dentro de esto, el cuidado. ¿Qué significa? No tienen que estar conectadas todo el tiempo. Pónganse un tiempo para revisar noticias. No les hace menos activistas, menos defensores. Pónganse un tiempo para revisar noticias. Pónganse un tiempo para dedicarse a su familia. ¿Por qué? Porque también la desinformación se nutre de la sobreatención de nosotras y nosotros. Entonces, si también nosotros, y voy a dejar aquí también un recurso para el autocuidado en este tema, ¿ok? Implica el autocuidado en temas de desinformación, si nosotros no logramos separar, sino que nos dedicamos a consumir todo el contenido que hay, entonces podemos llegar a padecer de cosas como ansiedad, estrés, depresión, pensamientos suicidas. Y no queremos eso. La defensa de los derechos humanos nos necesita sanas, completos, íntegros y con la mente despejada para poder actuar y tomar decisiones sabias. Entonces, la desinformación que no nos haga caer en su trampa, que no nos arrastre a su frenesí, que daña todo el ecosistema de derechos humanos y el ecosistema de información en general, sino que sea una puerta sí para el combate, pero que no nos dirija, que nos invite a construir narrativas positivas que sí propongan una agenda de derechos humanos. Entonces, yo voy a dejar aquí en el enlace dos cosas. La primera es que como parte de Vita Activa, tenemos un podcast que justamente se ha estrenado hace poco que se llama VitaCast y el episodio de hoy habla sobre bienestares digitales y desinformación. Creo que puede ser algo interesante de escuchar porque justamente habla de bienestares digitales, el tema del cuidado, lo que estábamos hablando, bueno, y cómo lo equilibro. Y en materia como ya más de contenido sustancial. Creo que una invitación para ustedes sería, de mi parte, el informarnos desde una mirada más global o regional justamente sobre qué implica ahora el tema de derechos humanos e Internet en general. Luego podemos volver a esa información, pero en general, derechos humanos e Internet, ¿qué es? Y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recientemente publicó este informe, del cual yo participé, que se llama Inclusión Digital y Gobernanza de Contenidos en Internet. Esto habla sobre tres áreas, habla sobre justamente moderación de contenidos, debate público y alfabetización digital. Entonces, no podemos hablar de desinformación sin tener en claro cuáles son estos elementos, qué actores entran, qué recomendaciones se ha dado a los estados y entonces eso también nos sirve como una herramienta para darle seguimiento a objetivos de cumplimiento que hagan del espacio cívico lo que tiene que ser el espacio cívico en Internet. Un espacio potable para el intercambio de ideas, para la no censura, tampoco para la violencia, ¿verdad? Pero un intercambio libre, pacífico de ideas, pues donde podamos construir sociedades más democráticas y más respetuosas de los derechos humanos. Eso sería todo de mi parte. Reitero el agradecimiento a Fundación Construir, a Neisa, a Enid también, porque estuvo muy interesante y a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Gracias. Muchas gracias, Evita. Agradecerte por tu exposición y también a Enid. Dejamos un tiempito para poder hacer algunas consultas. Tenemos algunas que ya habían puesto por acá, por ejemplo, el tema de algunos contextos, algunos ejemplos de contextos de mala praxis de información o tal vez misinformación, información falsa, información errada, ¿no? Y también hablaban un poco sobre cómo hacemos con los discursos de odio y la desinformación, ¿no? Es un problema saber cuándo una información está distorsionada. Tal vez si ambas nos quieren dar sus percepciones sobre estas consultas que han llegado
a la sección de preguntas y respuestas sobre, en particular sobre esto de algunos ejemplos, tal vez tú desde Centroamérica, Evita, y también Enid, que nos pueda contar un poco algunos casos que han llevado sobre el tema de contextos de tal vez información errada, información o, distorsionada, misinformación, ¿no? Y el tema de discursos de odio, cómo poder saber si esa información está distorsionada y cuándo es desinformación y cuándo es un discurso de odio que se puede hacer. Y también hay un poquito acá, bueno, algunos comentarios, ¿no? Sobre la importancia de verificar información para que no se vulneren los derechos. Adelante, tal vez Enid primero y luego Eva, por favor. Enid, si estás con nosotros. Gracias, Neisa. Sí, sí. Gracias, Neisa. ¿Cómo están? Sí, voy a retomar desde lo que mencionabas de qué podemos hacer frente al tema del discurso de odio. Algo que nosotros practicamos bastante en las charlas que damos en Chequea Bolivia tiene que ver un poco con identificar. Primero, es importante visibilizar el problema. Para poder visibilizar el problema, básicamente hay que trabajar en diferentes aspectos de investigación para ver cómo está o cuál es el estado del discurso de odio en nuestro país, a qué sectores se está afectando, quiénes son los actores involucrados, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido, como les comentaba durante la exposición, todavía estamos muy ausentes, ¿no? Como organizaciones, como instituciones de instituciones de casas superiores de estudio, etcétera, todavía estamos muy ausentes y no se está trabajando tanto como se está trabajando en otros países el tema del discurso de odio. Entonces, por un lado, tenemos que potenciar esto, aprender a identificar investigaciones que nos ayuden a aterrizar cómo está afectando el tema de la problemática del discurso de odio. Y el segundo componente que para nosotros es importante dentro del proyecto, cuando trabajamos en el tema de alfabetización mediática, tiene que ver con hablar sobre el discurso de odio, básicamente, ¿no? Hablar y ver cuáles son los efectos reales, cómo están sintiendo los colectivos y las colectivas, qué les está afectando el discurso de odio. Aprender a identificarlo, es importante aprender a identificar cuando estamos en un escenario de discurso de odio y saber salir de ese escenario de discurso de odio, frenarnos, porque muchas veces nosotros estamos como actores involucrados dentro de ese escenario. Entonces, si nosotros nos frenamos y evitamos seguir con el debate que está llegando a términos mucho más calientes, donde se están utilizando palabras soeces, etcétera, aprender a identificar el discurso de odio en el espacio digital y alejarnos de ese espacio, limitarnos, ponernos un freno, creo que es fundamental para que nosotros podamos de alguna manera hacer un poquito más de filtro y ponernos como un alto antes de entrar en ese escenario. Entonces creo que eso es en lo que se está trabajando. Ahora decían, ¿cómo identificamos el discurso de odio? Existen diferentes grados de discurso de odio. Yo creo que tendríamos que quedarnos como una charla más para poder hablar sobre este tema, que evidentemente es de preocupación y es un tema que está afectando, pero existen diferentes grados de discurso de odio. Entonces, igual existen tipos de discursos de odios que afectan a poblaciones específicas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar estos tipos de discurso de odio para saber cuál es el grado que tiene el discurso de odio. El hate speech, por ejemplo, es el discurso de odio más peligroso que podemos nosotros observar en espacios digitales y por lo general ya son espacios en los que se pasa de un estado de discusión en el que se están utilizando palabras vulgares o palabras soeces para atacar al otro, a uno en el que ya le estás amenazando, sea de muerte, sea de amenazas de violencia, como que conozco tu casa y sé que puedo ir a encontrarte y conozco tu trabajo y sé dónde vives, sé quién es tu familia, etcétera, que te pueda llegar como mensaje en las redes sociales y que en muchos casos se han materializado en realmente escenarios de violencia. En una investigación que nosotros hicimos en Chequea sobre el tema de cómo está afectando precisamente el discurso de odio a periodistas, por ejemplo, en Bolivia, hemos identificado que muchos de los periodistas que habían sufrido insultos en espacios digitales, ya luego cuando estaban en el plano físico eran agredidos, ¿no? Y ellos decían, me reconoció en la calle y me dijo, ah, es que tú eres tal persona el que insulta tanto a este gobierno, insulta a este otro candidato, opositor, no sé.
Entonces, te quería conocer y a ver si puedes decirme de frente lo que dices por la radio o lo que estás escribiendo o lo que has dibujado, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos son los que nos llaman la atención porque del plano físico, digo, del plano virtual, eso se puede materializar en un aspecto físico. Entonces, eso es muy importante trabajar. Sobre ejemplos reales y tangibles que decían de desinformación, que nosotros hemos estado verificando vinculado con aspectos de derechos humanos. Solo puedo contarles una pequeña experiencia por el tema del tiempo que hemos tenido como Chequea. Hemos trabajado a nivel nacional con diferentes colectivos, viendo cómo se utilizan imágenes y textos que no son adecuados en ciertas situaciones, ¿no? Desde lo que hablábamos así como básico, cuidemos fotografías, no las confundamos. Habían, por ejemplo, de las comunidades LGTBI y más, decían ellos, utilizan, por ejemplo, una fotografía de, de una trans para hablar sobre una persona gay. Y entonces se empieza a manipular la información y cada vez que nosotros vemos una fotografía publicada en alguna red de un medio de comunicación sobre, no sé, un matrimonio gay, entonces vemos como la gente insulta, los agrede y empieza a confundir términos que están confundidos al mismo tiempo en la misma redacción del texto. Entonces, y están mal utilizados. Entonces, creemos que como este que les estoy mencionando, este caso de la experiencia que nosotros hemos tenido en Chequea, a partir de esto hicimos un manual precisamente con estos colectivos para que se utilice correctamente la terminología y se socialice con periodistas. Podemos citar otros más que pueden afectar no solamente en esta población, sino en otras poblaciones también, ¿no? Muchas gracias, Enid. Es, Antes de cederte la palabra, Evita, voy sí, a dar la palabra a una participante, Jessica Velarde, que nos pedía la mano, y hay otras tres más, creo. Adelante, Jessica, que fue nuestra expositora ayer. Adelante, Jessica, te escuchamos. Sí, quería dar un ejemplo y también también preguntarles cómo hacemos con esto de la desinformación aquí en Bolivia. Y bueno, aquí la compañera de Bolivia me ha de entender cómo hacemos con los medios de comunicación que contribuyen así de una manera increíble con la desinformación. Aquí tuvimos una ola de desinformación en el marco de la Ley 348. Porque pónganse que 2 o 3 personas salían a la Plaza Murillo y empezaban a dar datos alegremente. Y me acuerdo que un dato que dieron era que el 80% de las denuncias en el marco de la violencia contra las mujeres son falsas, ¿no? Entonces, el medio de comunicación, como alguien así, además que un tipo X que decía que era víctima de violencia y que ni siquiera era comprobada, entonces salía el medio de comunicación, según una víctima, un hombre víctima de violencia, el 80% de las denuncias falsas, de las denuncias de violencia son falsas. Entonces, sí, y cada vez que salía una declaración, solamente con meras declaraciones, salían como titulares y este tipo de acciones se hacían pues virales, ¿no? Y así se han ido generando una ola de desinformación en relación a la Ley 348, que es el principal instrumento que protege a las personas de una vida libre de violencia, ¿no? Se recibe a tan solo a la denuncia o va una mujer a denunciar y automáticamente al hombre se lo mete en la cárcel, ¿no? Y este tipo de mentiras que han calado de tal manera que hasta el día de hoy la gente, perdonen la palabra, pero en su ignorancia, hasta el día de hoy piensa que, o sea, la mujer va, dice, este hombre me ha pegado y automáticamente el hombre va a la cárcel y así hasta el día de hoy ha permeado de tal manera y esto se debe a gran parte por los medios de comunicación que han replicado este tipo de declaraciones de una manera irresponsable. No han verificado ni que esta persona que ha dicho que es víctima de violencia sea víctima de violencia, ni que estas declaraciones y estas estadísticas que de manera tan alegre, además que muchos inocentes están en la cárcel cuando sabemos que no es cierto. Y claro, cuando nosotras salimos con los datos reales, nunca nos han dado palestra. Entonces, ¿qué hacemos cuando los medios de comunicación nos juegan en contra y hacen eco de toda la desinformación? Y al día de hoy hemos llegado a tal grado de desinformación que se ha hecho un daño tan irreparable en el país que la desinformación en relación a la Ley 348
hoy en día es irremediable. La gente hasta el día de hoy piensa cosas terribles de la ley 348. Muchas gracias, Jessica. Hay una consulta más de Yari. Yari, adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches. Primero que nada, bueno, ya estamos a culminar el evento. Felicitarles también a todas de la Fundación de Construir. Bueno, voy a ser breve. Tengo una pregunta que me intriga realmente. Realmente hoy día me ha parecido muy interesante, especialmente sobre el tema del discurso de odio. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos nosotros, es decir, en sí la sociedad, cuando vemos que la persona que está emitiendo un mensaje de odio es nuestro mandatario? Y la información, la veracidad, qué sé yo, la información que nosotros tenemos que creer, ¿cómo nosotros podemos asimilar esto si somos, o la mayor parte son defensores de los derechos humanos? O sea, ¿cómo nosotros afrontamos esto? Si viene direccionada desde el mandatario, o sea, es el presidente del Estado plurinacional, en este caso, que va lanzando discursos de odio. Esa es mi pregunta, mi cuestionante, que me deja un poquito muy preocupada en esta situación y también muy intrigada, pero también al mismo tiempo de saber mucho conocimiento por parte de las personas que han expuesto, felicitarles y a ver si se puede, no sé, tal vez plantear alguna solución en este tema o cómo podemos abordar nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Yari. Por ahí, tal vez, si Enid quiere dar alguna impresión, tal vez algún comentario adicional a lo que has mencionado y luego pasamos con Evita. Ok, sí, Neisa. Voy a tratar de ser muy breve. Es mucho por abordar. La responsabilidad de los medios de comunicación es vital, es fundamental. Les estaba citando esta declaración de la ONU respecto a promover espacios donde exista información de calidad y que se priorice ese tipo de contenido. Y se habla mucho precisamente del rol de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es el rol que tienen los medios de comunicación en este escenario? Y te dice, pues los medios de comunicación deberían generar información de calidad, precisamente para poder garantizar, uno, el acceso a información de calidad. Y evidentemente, yo tengo que ser autocrítica, soy periodista, pero tengo que ser muy autocrítica. Es algo que está funcionando mal en nuestro país. Y está funcionando mal, no solo probablemente en Bolivia, se ha alertado desde diferentes estudios sobre periodismo que está decayendo a nivel mundial, sobre todo en el periodismo tradicional. Y algo que se está viendo muchísimo es cómo medios de comunicación digitales están cada vez asumiendo ese rol de garantizar información de calidad, verificar información que ponen a disposición de la ciudadanía, fomentar el pensamiento crítico, para que la gente revise los datos, entre a los contenidos. Y en ese sentido, creo que se tendría que trabajar muchísimo más con diferentes asociaciones. Nosotros, como Chequea, constantemente estamos en contacto con asociaciones de periodistas, con diferentes redacciones de medios de comunicación que son tanto tradicionales como medios de comunicación digitales, para hacer hincapié en ese sentido. Igual, hacer hincapié sobre todo en la responsabilidad que recae sobre ellos, ¿no? Y no me van a dejar mentir, hace poquito que estábamos con la asociación, nosotros veíamos, con la Asociación de Periodistas, veíamos que ellos también no tienen necesidades y dicen, bueno, en este país nadie garantiza, por ejemplo, el derecho del ejercicio de la prensa. ¿Cómo nos garantizan eso si cuando denunciamos un hecho de violencia nadie nos hace caso? O sea, sale un periodista, lo pueden agredir, lo pueden golpear, pueden denunciar el caso, pero después no pasa nada. Y hemos visto que puede pasar eso en muchos casos que podríamos irlo citando acá. Entonces creo que también son un sector que está siendo vulnerado. Así que creo que en ese escenario habría que ver qué es lo que se puede hacer más por ahí desde organizaciones que fomenten y apoyen el periodismo de calidad, que es eso a lo que se puede apuntar en este escenario. Por otra parte, en lo que mencionaban específicamente sobre el tema del discurso de odio, alguien comentaba, ¿qué podemos hacer si el principal promotor de discurso de odio es el gobierno? Y algo que yo me olvidé mencionarles en la presentación, por ejemplo, es que uno de los sectores promotores de discurso de odio son los políticos.
¿Por qué? Básicamente porque tienen una razón de fondo, necesitan polarizar para sumar gente, ¿no? Y eso, en el ejemplo más claro que les puedo citar en este momento, es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Argentina y el caso Milei. Entonces, polarizar. Milei, yo no soy pro aborto, soy pro vida y voy a eliminar todas esas políticas que se han avanzado en la legislatura, en los diferentes espacios, y entonces polarizas. La gente que es pro aborto se va a alejar de él y la gente que es pro vida se va a sumar. Entonces, desde la teoría del discurso de odio te dice que los políticos utilizan el discurso de odio como instrumento para poder generar esos escenarios de polarización y sumar adeptos. Entonces, creo que si la gente supiera que esto pasa, que esto es el trasfondo, conocer los trasfondos de estas situaciones, creo que podría analizar con un poco más de calma la información que recibe de estas fuentes. Y obviamente, dar palestra a una fuente sin verificar la información y convertirnos en repetitivos, es decir, el 80% de personas ha entrado en esto, lo dice tal persona y no hemos verificado, no hemos triangulado esa información, desde mi punto de vista creo que es irresponsabilidad informativa, ¿no? Porque es básico hacer una triangulación de datos, contrastar información para poder generar información de calidad. Eso nada más, Neisa, gracias. Muchas gracias, Enid. Agradecerte tu participación Evita consultarte a ti. Hay muchas preguntas relacionadas en tu experiencia como parte del haber sido parte de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Poco tal vez clarificarnos esto que decían en el chat, esta pregunta sobre esa pequeña brecha entre la libertad de expresión, los discursos de odio, cómo podemos también frenar esos discursos de odio y qué desafíos, qué mecanismos, cómo nos puedes recomendar para tratar de luchar, contrarrestar esa desinformación que muchas veces está generando muchas vulneraciones a los derechos humanos. Sí, gracias, Naisa. Un par de reflexiones sumadas a lo que mencionaba ya Edith. Lo primero es que yo le comentaba a la compañera, pero para conocimiento de todas y todos, que si hay una duda sobre la diferencia entre libertad de expresión y discurso de odio, o incluso si ustedes quieren una definición, llamémosle legal, de discurso de odio, el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 13, es el que regula todo lo relativo a libertad de expresión. Luego de explicar qué es libertad de expresión, en la parte final es una de las más delicadas porque dice lo que no es libertad de expresión. Y ahí explica qué es discurso de odio. Entonces, esa definición es muy interesante, muy sencilla. Al final se trata de motivar o incentivar al odio, al desprecio a una persona por un motivo que no depende de ella, como su origen étnico o incluso se dependiera de su religión, su físico. Entonces, da una definición como muy sencillita, pero ¿por qué les menciono esto? Porque de entrada la regulación de la Convención Americana separa diametralmente y dice, el discurso de odio no es libertad de expresión. Y por tanto, una herramienta clave para cualquiera que trabaje en estos temas es el artículo 13. Y algo que se puede hacer es en la página de la Corte Interamericana o en la página de la Relatoría, buscar por el artículo 13. De hecho, en el mismo enlace donde yo les mandé el estudio en el que participé de la Relatoría, está todo lo relacionado a Internet y derechos humanos. Hay como 5 informes, 4 informes que están muy buenos, y 3 de ellos sobre desinformación, uno de desinformación en contexto electoral, otro habla sobre desinformación en tema de la pandemia. Entonces, no es un tema nuevo y también hay declaraciones conjuntas de relatores donde se habla también, por ejemplo, de el discurso de odio por parte de funcionarios públicos, como no tienen que incentivarlo. Entonces, hay mucho material que hace falta tal vez volvernos a familiarizar con aquello que la región ya habló, ya atendió. Ahora, ¿es esto o les recomendaría yo que cuando se enfrenten a discurso de odio le digan, no, mire, porque el relator dijo, no a nada les van a hacer caso? Entonces es lo mismo. Lo primero es entender de que el discurso de odio es. ¿Que nos tenemos que acostumbrar a eso? No, pero es. No pueden ustedes hacer que a la persona se le regrese la palabra a la boca. ¿Qué sí podemos hacer? No difundir. Quiero hablar de que alguien hizo discurso de odio, quiero señalarlo, no voy a citar su contenido y replicarlo, porque eso es darle audiencia. Voy a proponer una alternativa. Hace poco hablábamos justamente con otra periodista, por ejemplo, del tema de migrantes, ¿verdad? Que de la xenofobia hacia los migrantes. Bueno, muy fácil es pasar escuchando, diciendo, no, miren, no es cierto que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo, o que los migrantes hacen esto o lo otro.
sino que justamente la narrativa alternativa nos lleva a, bueno, ¿cómo puedo hablar positivamente de los migrantes? ¿Cómo puedo destacar las historias que quiero destacar? Quitando el amarillismo, quitando. Entonces, el discurso de odio, más que atenderlo de frente, uno es no amplificarlo, no tolerarlo, y eso incluye dentro de los medios para los mismos compañeros del medio. Mi compañero del medio dijo algo que no lo voy a replicar y se tiene que corregir. Y también yo, si en algún momento yo hice un comentario que está fuera de lugar, pues lo reconozco y lo enmiendo públicamente. Esa es una forma de hacer narrativas alternativas. Y propongo una siguiente historia. Y tal vez con lo que a mí me gustaría cerrar es justamente con... alguien preguntaba aquí, bueno, ¿y qué hacemos si hay sanciones? Todavía el tema de derechos humanos e Internet está en un proceso muy, muy nuevo. Este artículo que les compartimos es tal vez es lo más nuevo, salió en 2024, es muy reciente y se pretende que sea la base para poder responsabilizar más a los actores. Y eso incluye medios, eso incluirá actores privados. Pero ese es un primer paso. Entonces, lo primero, como les decía, para combatir es no alterarnos o no pensar que ahorita tenemos que resolver todo lo que ocurre o desmentirlo todo. Ustedes ya daban tips, miren que bueno, decían, bueno, no replicar algo que no estoy 100% segura, o si no es una de mis fuentes de confianza, es eso. Pero al final se trata de hacer comunidad en el ecosistema de la información. Es trasladar estas ideas, es estar informadas nosotras plenamente de qué está pasando, sí, a nivel regional, sí, cómo se habla del discurso de odio, sí, cómo se sanciona y se llama a los funcionarios. Y narrativas alternativas. Y para cerrar, Neisa, para no robarles más tiempo, dos cosas muy puntuales que se me vienen a la mente. Un ejemplo que pedían ahí de mala información. Está esto que se llama, que no será raro que empiece a pasar en nuestros países, que es el deepfake. El deepfake o falso profundo usa manipulaciones de inteligencia artificial o de técnicas de video para hacer parecer algo que no es real. Es considerado, al menos por nosotras, como mala información, porque hay una intención clarísima de querer dañar. Estados Unidos pueden buscar, hubo un ejemplo de deepfake, donde de hecho Estados Unidos lo declaró tal cual en época electoral, donde hacían parecer que una de las personas postulantes estaba hablando ebria, particularmente una mujer. ¿Y qué era? Pues se descubrió que el video era falso, era modificado. Entonces, ese es un ejemplo de mala información, donde yo creo y distorsiono con la plena intención de destruirle a alguien su espacio. Creo que eso puede ayudar a ubicarlo. Esa es una de las cosas. Y la otra es volverles a llamar siempre como el cuidado comunitario. No se expongan a encarar a alguien que les hizo un comentario de odio, porque como bien comentó Enid, se traspasa al plano analógico. Entonces, no se enfrenten, no se pongan en una situación de mártires a tratar de contrarrestar a la persona. Mejor centrémonos en cuidarnos. Vita, ¿verdad? Ustedes pueden buscar vitaactiva.org, que también les puedo dejar aquí el enlace. Nosotras como línea de ayuda atendemos también a personas que están abatidas porque han vivido escenarios de desinformación. Podemos, mediante personas que son acompañantes de la línea de ayuda, yo soy parte, pero no acompañante, pues pueden recibir acompañamiento, asesoría para controlar las emociones y decidir qué quieren hacer. Habrá alguien que diga, yo solo quería hablar de cómo me hizo sentir esto, pero habrá gente que quiere decir, quiero hacer algo. Y sobre este caso, también voy a dejar ahorita que cierre aquí un enlace a una medida cautelar en la que también participé a favor de Berta María de León, que es una defensora de derechos humanos de El Salvador, que en el caso de ella, ella recibió discurso de odio a través de redes sociales, violencia sexual a través de redes sociales, y es el primer caso donde las violencias sufridas a través de Internet son suficientemente válidas para que se aplique una medida cautelar de la Comisión Interamericana. Entonces, vale la pena resguardar, atender y guardar la información justamente para decidir qué quieren hacer ustedes con ella. Así que no se queden solo con la mirada de qué hacer con los jueces, eso a veces es muy difícil, pero sí en otras instancias hay otras oportunidades y yo dejaré aquí los enlaces. Gracias. Muchas gracias. Queremos agradecerles a todos. Hasta esta hora nos hemos quedado bastantes, un número de 114 participantes. Agradecerles por habernos seguido en 5 sesiones. Vamos a estar comunicándoles por el grupo de WhatsApp, a sus correos, mandando toda la información, que ha sido una de las consultas, tener las exposiciones, las grabaciones. Vamos a enviarles toda la información del curso, de toda la información de los expositores.
Y vamos a también compartir por ahí la información sobre los certificados. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestras dos expositoras esta noche por habernos compartido su experiencia, toda la investigación que han estado haciendo y también de forma propositiva cómo podemos contrarrestar la desinformación. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Muchas gracias, adiós, mucho gusto.